hay más, posiblemente aquí la subordinación es menos. Aquí la subordinación es más y aquí la subordinación es menos. Esa era mi hipótesis, según lo que planteaba. Hice mi estudio y efectivamente encontré eso. Encontré que en las empresas de este país, sí, en las empresas de este país, las mujeres tenían altos niveles de violencia pero bajos niveles de subordinación. En Paraguay tenían menos niveles de violencia pero más niveles de subordinación. Y en Bolivia era como Perú. Entonces, mi sorpresa fue cuando encontré que los niveles de productividad laboral se perdían mucho más aquí que en nosotros. Si es que hay más niveles de violencia aquí, la productividad laboral perdida debería ser mucho mayor en estos lugares. ¿Por qué encontré más productividad laboral perdida donde hay menos violencia? Mi error fue que cuando comparé yo los promedios de productividad perdida en los tres países, yo comparé los promedios sin contabilizar la cantidad de mujeres involucradas en los promedios. Miren ustedes el cerro. El promedio de este 70% en cuanto a la productividad laboral perdida era 17 días por año perdidos de productividad laboral. Aquí en este caso era 27 días perdidos de productividad laboral y aquí era 19 días perdidos de productividad laboral. Ahora, aparentemente en Paraguay hay más días perdidos, pero días perdidos en función de la cantidad de mujeres violentadas. Si tú multiplicas estos dos valores, te va a salir una proporción de días perdidos, donde vas a encontrar que efectivamente en Paraguay es mucho menor, comparado con Perú y Bolivia. Y si eso lo ajustas con el nivel de PBI, la cosa cambia todavía, porque el PBI de Perú es el doble de Bolivia y el triple de Paraguay, por ejemplo. Entonces, aquí el problema no es tanto compararse más o menos, sino cuál es el contexto o la condición que estás tú utilizando para tu comparación, porque puedes llegar a conclusiones erróneas. Profesor. Sí, ahí, bueno, veo que es un tema finalmente que estás explicando de cómo utilizar la estadística, digamos, no vamos a decirlo de una manera, no, la fórmula no era la correcta por temas de proporcionalidad. Yo tengo una inquietud anterior con el tema de Paraguay y el 32%. Cuando hablabas de la violencia y del subgénero, al final, cuando hablaste de las dos posiciones, cuando es sometido y cuando no, dices que Paraguay es diferente, digamos, ese 32% a mí me sorprende, pretendiendo decir, corrígeme, no tiene la misma cultura machista que el resto de los... Sí la tiene. ¿Y dónde, por qué, cuál es? Ahí empieza la investigación científica. En las preguntas como las que usted ha hecho, son las que verdaderamente valen para hacer ciencia. Los demás son juguetes. Cuando usted compara las culturas de estos tres países, va a encontrar diferencias. Para empezar, en Paraguay, usted ha tenido muchos años de dictadura. Muchísimos. Ese es uno. Dos, en Paraguay, a Paraguay lo han masacrado varias veces. Ha habido varias guerras, se ha unido Brasil con Uruguay, con Argentina, lo han masacrado. Han prácticamente casi exterminado a los hombres, más de una vez. En la época en que Paraguay tenía una de las industrias más desarrolladas y más crecientes de América Latina. En Paraguay el hombre se volvió muy escaso a raíz de que ya no existía, pues estaban a punto de exterminio. Y se creó una permisividad social muy alta hacia los hombres, a tal punto que los hombres podían tener 2 o 3 o 4 familias, porque eran escasos. Una mujer prefería tener un hombre compartido a no tener ninguno. Fue una realidad social muy interesante. Bueno, estoy hablando un poco de un hombre con más mujeres. Eso que lo liberalizó en vez de empoderarlo. En términos económicos, un bien, al volverse escaso, ¿qué ocurre con ese bien? Se vuelve valioso. Y para adquirirlo, aceptan los términos de ese bien. Entonces se generaron las condiciones para crear un machismo pues
a todo ultranza aceptable porque no había más que aceptar. Mientras que, por ejemplo, en Bolivia la cosa es diferente. En Bolivia usted tiene dos culturas claramente marcadas, ¿sí? Las aymaras quechuas, que están en la parte de La Paz, la parte de Salta, las cochas de Cochabamba, y tienen la parte de Santa Cruz, que es guaraní, que se parece un poco al paraguayo. Y cuando usted compara las de Santa Cruz con las de La Paz, con las de Cochabamba, mansitas, por así decirlo. Y los niveles de violencia en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, en el Alto, son altos, comparados con los niveles de violencia en Santa Cruz. Pero cuando analiza los niveles de subordinación en Santa Cruz, los niveles de subordinación son muy altos. O sea, usted puede ver cómo las condiciones geográficas y culturales cambian la variación de las variables. Entonces, si usted correlaciona dos variables y dice, ya, voy a correlacionar estas dos variables, y yo le pregunto, pero ¿en qué condiciones, en qué contexto lo estás haciendo? Porque puedes encontrar cosas completamente distintas dependiendo de esas condiciones. Y a la ciencia lo que le importa es entender en qué condiciones está usted aplicando sus análisis. No qué análisis está haciendo o qué variables está correlacionando. Porque puede cambiar radicalmente la conclusión. Y le voy a dar otro ejemplo más sencillo y más intuitivo para reforzar lo que le digo. Y este es otro ejemplo real que pasó en Bangladesh. Las variables varían en función de las condiciones. Resulta que en Bangladesh, hace ya muchas décadas, se planteó la siguiente hipótesis. Dijeron, muchas mujeres sufren violencia por parte de su marido, y es porque no tienen independencia económica, no tienen cómo manejar su dinero, viven dependientes del marido. Hay que darle microcréditos para que hagan sus negocios. Esa fue la lógica. Y se empezó a dar muchos microcréditos a las mujeres. Y luego se evaluó años después si es que había bajado la violencia. ¿Y qué encontraron? Se hicieron muchísimos estudios, ¿verdad? Y algunos estudios encontraron efectivamente que la relación entre la independencia económica y la violencia había subido. O sea, había ocurrido lo opuesto. Que las mujeres que habían tenido microcréditos y se habían independizado económicamente habían sufrido mucho más violencia que antes. En otros grupos habían encontrado lo contrario, que la relación entre la violencia y el microcrédito era inversa. O sea que el microcrédito sí había bajado la violencia. Y en otros estudios no habían encontrado relación alguna entre las dos. Entonces surgió un problema, pues, porque si son las mismas variables, ¿por qué las relaciones cambian unas a otras? Pero era Bangladesh, o sea, era un solo país, por así decirlo, ¿no? Exacto, esa es la que se pregunta el investigador. ¿En qué condiciones se han analizado estas variables? ¿Cuál es la condición que está haciendo cambiar la variación de estas variables? Y investigaron más a fondo y trataron de lanzar varias hipótesis. El año 2015 yo lancé una hipótesis con una evidencia para Perú. Yo encontré lo mismo en el caso de mujeres dueñas de microempresas acá en Perú, microempresas formales. Entonces me planteé la siguiente hipótesis. Si es que se plantea la hipótesis de que el empoderamiento económico de la mujer incrementa su libertad y disminuye su violencia, la pregunta es, ¿cuánto tiempo toma empoderarse económicamente la mujer? Pregunta 1. Segunda pregunta, ¿cuánto le toma a la pareja aceptar ese empoderamiento? Las definiciones que se han hecho no han incluido la perspectiva de la pareja. Es decir, la mujer no vive sola, vive con la pareja. ¿Cómo ha tomado la pareja ese empoderamiento? Entonces empezamos a investigar negocios. Y encontramos, por ejemplo, que algunos maridos, al enterarse que había microcréditos para las esposas, le decían, saca el crédito, al toque, firma. La mujer sacaba la plata, todo lo demás, ya te pagas. Feliz el otro, luego te pago. Y se te va a hacer un negocito, ¿no? Y se quitaba con la plata. La mujer se quedaba endeudada porque había firmado y tenía que cobrar al marido. Y cada vez que le quería cobrar, el marido le metía su golpe, ¿no? La golpeaba. Incrementaba la violencia. El supuesto empoderamiento incrementaba la violencia. En otras condiciones ocurría así, tal como se planteó la teoría. La mujer recibía microcrédito, hacía su negocio, tenía sus ingresos y disminuía la violencia. Pero eso demoraba tiempo.
Este tipo de estudios se habían hecho usualmente a partir del 5º a 7º año de haber recibido el microcrédito. Estos estudios se habían hecho en el 1º a 2º año de haber recibido el microcrédito. O sea, había un factor tiempo aquí que daba luces a cuánto tiempo toma una mujer empoderarse. Y la otra variable de cómo reacciona la pareja. Entonces, habían condiciones que no habían sido consideradas para entender las relaciones entre las variables. Y bueno, y hay que iniciar una nueva investigación. Por supuesto. Es una ilusión creer que con un solo estudio usted va a aportar un conocimiento importante de la ciencia. Es una arenita en la playa, ¿no? Que sirve, pero es eso, una arenita en la playa. Entonces, también podemos pensar que no existen entonces modelos universales. O sea, como que ese modelo aplica inclusive a todo un país, ¿no? Porque como que se cumple solamente en los ambientes en donde yo he podido recoger la muestra. O sea, no podemos hacer un modelo que aplique para todos, entonces. Lo que Esa pasa- idea de tener modelos universales. Ahí viene una pregunta ya epistemológica. ¿Qué cosa es lo que busca la ciencia? La ciencia busca un conocimiento universal para aplicarlo a todas las circunstancias y en todos los tiempos. ¿Cuál encuentra eso? Ni siquiera en la física pueden lograr eso. Ni en las naturales. La ciencia no busca eso. Eso es algo que creemos, que hemos aprendido así anecdóticamente. Lo que la ciencia busca es determinar en qué condiciones ocurre tal situación. De tal forma que cuando yo quiero hacer algo, me aseguro de poner esas condiciones para garantizar que ocurra esa situación. O sea, hay parámetros que me permiten a mí predecir si es que algo va a ocurrir de esa forma o no. Entonces, ustedes están haciendo una investigación, no solo se preocupen en identificar las variables que van a estudiar, sino pregúntense bajo qué condiciones esas variables pueden relacionarse así y bajo qué condiciones no. Porque esa pregunta es más valiosa incluso que la de si tuvieron una relación importante o no. Porque define el alcance de sus conclusiones. ¿Sí? Ah, gracias. Gracias, muchas gracias. Y aquí llevamos a la siguiente pregunta, sobre la regresión logística, ¿no? Para identificar qué variables son las que impactan y todo lo demás. Las regresiones es una familia gigante de técnicas estadísticas, bastante antiguas en realidad, ¿ya? Que se basan en un método muy simple que se llama mínimos cuadrados. Y hay mucha variedad de mínimos cuadrados, dependiendo cómo lo calcules, pero vamos a ver cómo funciona. Supongamos que yo tengo un plano cartesiano y tengo aquí dos variables, una variable y otra, y quiero ver la asociación entre dos variables. Gráficamente, aquí tengo valores de 0, que va subiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es correcto, no? Entonces, ¿cuándo yo encontraría una relación lineal entre las dos variables? Cuando, por ejemplo, un sujeto en esta variable sacó un puntaje bajo y también sacó un puntaje bajo aquí. Cuando otro sujeto sacó un puntaje más alto, pero también sacó un puntaje más alto aquí. Los sujetos que han sacado los puntajes más altos aquí, se espera que han sacado los puntajes más altos aquí. ¿Es correcto o no? Sí. Y al final tengo una nube de sujetos y puedo encontrar un gráfico algo así. ¿Qué me está diciendo? Que hay una relación lineal positiva. O sea que mientras sube un valor, el otro valor también sube. Esto de aquí, yo puedo proyectar una recta. Yo me pregunto, ¿cuál es la recta que más ajuste la diferencia entre esos puntos? Yo les pregunto, ¿será esta recta de acá o será esta recta de acá? ¿Cuál es la recta que más ajusta la diferencia de los puntos? ¿Esta o esta? La segunda, sí. Ya. Los mínimos cuadrados lo que hace es eso. Los mínimos cuadrados calcula una recta que sea la mínima distancia de esa recta proyectada con cada punto. Por eso se llama mínimos cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque cada distancia lo llevan al cuadrado. Por eso se llama mínimos cuadrados.
Esa es la lógica de la regresión. Entonces, si esta es mi variable dependiente y esta es mi independiente, yo quiero ver cómo esta afecta a esta. Yo quiero ver cómo mi variable x impacta en la y. Entonces, una ecuación de regresión es igual a la dependiente, que es esta de acá. Variable dependiente igual a una constante, y luego vamos a ver qué cosa es, más la independiente, que es la que explica, ¿no? Más un error. Esa es una ecuación básica de regresión. Sencillo. Ahora, ¿cómo sería una relación inversa? Una relación negativa. ¿Cómo tendría la figura? La figura tendría que individuos con poco puntaje aquí tienen más puntajes acá. Y viceversa. O sea, sería algo así. ¿Es correcto o no? Una relación negativa. Entonces, si yo ajusto, la recta que menos distancia tenga frente a todas las disparidades va a ser esta. Entonces, el valor de la variable independiente, ¿cuál va a ser aquí? ¿Positiva o negativa? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Ahora, este tipo de relaciones lineales, positivas y negativas, son las más simples de la naturaleza. Lo que más prevalece en la naturaleza son las relaciones cuadráticas. ¿Ustedes alguna vez han regado su jardín con una manguera? Sí. Y a veces lo han apuntado así, para arriba, sale así, ¿no? Pero inevitablemente cae. Ya es una relación cuadrática. Una relación cuadrática es cuando tienes una línea y tienes otra línea. x1, x2, cuadrática. Entonces, los tipos de relaciones más comunes son las de este tipo. Exacto. Por ejemplo, la inteligencia. La inteligencia tiene una relación cuadrática con la edad. Usted tiene un niño que cada año es un genio, ¿no? Un cráneo. Pero llega un punto en que su nivel de inteligencia ya se cristaliza y crece muy poco. La altura, igual. La potencia, la energía, igual. O sea, las relaciones más frecuentes en la naturaleza suelen ser las cuadráticas, no las lineales. Entonces, en ese caso, a esta ecuación hay que agregarle ya no solo esta parte de aquí, sino esta de aquí. Hay que agregarle una función cuadrática, por ejemplo. Entonces, las ecuaciones de regresión se van ajustando a la forma como se comportan sus variables, y no viceversa. Pero ese ajuste lo has hecho intuitivamente. Por supuesto, es que la ciencia es así. La ciencia es intuitiva, es libre. Lo que usted hace después es tratar de entender qué función matemática podría ser más útil para explicar el comportamiento de mi variable. Hace rato dijimos que las estadísticas lo que hacen es resumir y organizar datos para tratar de explicar. Y no al revés. No es que yo voy a escoger una regresión logística y voy a poner lo que yo tengo para ver qué sale. Primero entiende tu dato, entiende qué datos tienes y sobre eso mira qué función es la más adecuada para que resumas y analices tus datos. Es al revés. No es que elijo la técnica y luego meto como sea ahí, ¿no? No, primero veo lo que tengo, me pregunto qué es lo que quiero y busco la mejor función que se adecue a mis datos. Porque imagínate que tú tienes tus datos y tienes una relación cuadrática y tú aplicas una función lineal. ¿Qué va a pasar? Cualquier cosa, ¿no? Va a pasar que va a distorsionar la recta. La recta, al tener la mayor cantidad de datos por aquí, se va a volver así. Ya distorsionaste tus resultados. ¿Cómo concateno los tipos de información, tipos de datos para elegir qué modelo crear? Pregunta de millón. Son los políticos. Hacen la pregunta y no la resuelven. Los datos probabilísticos. ¿Cómo yo veo qué tipo de datos tengo para luego ver qué tipo de función aplico? Primero le preguntaría,
revisado suficiente literatura para saber cómo se varían sus datos, cómo se comportan sus datos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren, usted revisa la literatura, lee, ¿ya? Y lee que hay dos variables que correlacionan negativo, o sea, inverso. Hay dos variables que siempre correlacionan negativo. Por ejemplo, el ejercicio físico y el colesterol. Por ejemplo, usted ya sabe que haciendo ejercicio, manteniéndose en forma, su colesterol va a ser bajo. Más ejercicio, menos colesterol. Usted sabe que su relación es así, es negativa. Entre el ejercicio físico, en este caso sería aquí el colesterol, pone la independiente aquí, el colesterol y el ejercicio físico. Ha revisado su literatura. Yo le digo, ¿qué pasaría si usted toma esas dos medidas, hace su estudio, recoge sus datos y encuentra lo contrario? Que el ejercicio físico tiene una relación positiva con el colesterol. ¿Cómo lo explicaría? Motivo anterior que el tema de las condiciones también. Exacto. Hay condiciones que usted no ha considerado. Hay variables que está usted omitiendo que podrían alterar la interpretación de sus datos. Y la variable que podría alterar, en este caso, la condición de los datos es la edad. La edad. Puede ser que los individuos de estos grupos están agrupados por edades. Tiene usted a los más jóvenes aquí y a los más viejos aquí, o viceversa. Tiene usted a los más jóvenes aquí y a los más viejos aquí. Y puede ser que controlando la edad, usted encuentre que dentro de cada grupo está la relación negativa que busca. Dentro de cada grupo está la relación negativa que busca entre colesterol y ejercicio físico. Pero como no ha controlado la edad, todos los grupos se han juntado y ha hecho que parezca que hay una relación positiva entre ellos. Entonces hay que acotar, ese tema de acotar, Hay que tener hay que poner la edad, los tiempos de estudio, ese tema de la condición, acotar lo máximo posible, ¿no? Claro, pero imagínense que usted va y recoge datos Ya. y no ha recogido la edad, por ejemplo. Por ejemplo, o no ha controlado esas condiciones. Profesor. Quiere decir que, por ejemplo, uno cuando va a hacer una encuesta tiene que separar el grupo, ser encuestado por edades y género. No necesariamente, depende de su literatura, depende de cómo se comportan las variables. Por ejemplo, nosotros sabemos que las variables se comportan diferente por edad en cuanto al colesterol y al ejercicio físico. Sí, lo sabemos. Los adultos tienen menos ejercicio físico de mayores y más colesterol. Y los niños al revés. O sea, hay una variación por edad que necesitamos controlar. Si usted no la controla, puede tener conclusiones contrarias. Y usted puede decir ingenuamente, encontré lo contrario, toda la teoría anterior está mal. Cuando en realidad usted se ha omitido una variable importante de control en su estudio. Entonces, si usted me dice, voy a hacer una regresión logística para ver qué variables son las más importantes que predicen esta variable, yo le preguntaría en qué condiciones. Porque podrían cambiar radicalmente. Y ese es un último estudio que he hecho acá en Perú. Miren, a nivel país, ¿qué cosa predice la anemia infantil? Que la madre tenga anemia, que no tenga recursos, que no tenga control prenatal y que vive en la sierra y en la selva, por ejemplo. Entonces esa es la condición país. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si hago el estudio en la condición de extrema pobreza y pobreza? O sea, con menos de $100 al mes de ingresos. Me centro en ese grupo y me pregunto, ¿será un protector de anemia ir a atención prenatal en los casos de extrema pobreza? Hago el análisis de regresión logística en los casos de extrema pobreza y encuentro que no. Que así tú vayas a todas las sesiones de prenatal, en caso de extrema pobreza no protege nada. En caso de extrema pobreza no importa si vives en la sierra, en la costa, en la selva. Escasez de recursos igual es un fuerte predictor de anemia. O sea, cambia las condiciones.
Y ese cambio de condiciones nos permite entender qué podemos hacer para prevenir la anemia. Entonces, si ustedes dicen, yo quiero hacer una regresión logística para ver qué variables impactan más en otras, yo le diría, asegúrese de qué condiciones está usted considerando En mi para caso es el entender marco su teórico, relación. ¿no? Hay varios estudios, ¿no?, que he revisado y, por ejemplo, lo que hacen es analizan el comportamiento de la morosidad, pero bajo principalmente dos escenarios, ¿no? Personas que han cumplido o no han cumplido, ¿no? En este caso, este es una variable dicotómica, ¿no? ¿Ya? Cuando es dicotómica solamente puede tener dos valores, ¿no? Sí. Bajo ese escenario, y además puede encontrar ahí una probabilidades. Si lo hago con regresiones múltiples, por ejemplo, sale probabilidades mayores a 1, que eso no es correcto, ¿no? Porque la probabilidad de lo mucho puede ser llegar a 1, no 0 y 1. En cambio, con los modelos lógicos, o sea, cuando la variable dependiente es una dicotómica, es aplicado y hay muchos estudios. ¿Sabes? Yo he revisado varios papers. Ya, pero a ver, centrémonos en lo que usted quiere investigar, para ver más o menos un ejemplo, ¿ya? Sin entrar a la parte técnica, porque para investigar no necesita entrar a ese detalle todavía. Entremos primero a la parte lógica, racional. Usted me dice, a mí me interesa ver mi variable dependiente, que es la morosidad. La morosidad. ¿Y morosidad cómo lo O definimos? sea, lo puedo definir como una persona o cumples o no cumples tu Variable dependiente, variable dependiente. pero definida en el tiempo, supongo. Claro. Porque la morosidad se define en el tiempo, ¿no? Claro. Me ponen una fecha de pago, Hacemos paso esa fecha de pago. agarramos un corte transversal en una determinada fecha y agarramos la cartera de una entidad financiera, ¿no? La entidad ¿Por qué? financiera. Claro, porque la morosidad, si mal no entiendo, tiene niveles. Yo dejo de pagar una fecha, que es el límite, hay un periodo X y después de ese periodo vienen niveles. Lo primero que me preguntaría es, ¿cuál es su definición operativa de morosidad? Mi definición de morosidad es aquellas personas que han tenido trazos mayores de 30 días en los últimos 6 meses, se consideran como morosos. Ahí está, perfecto. Mayores de 30 días que no han pagado. Y usted tiene entonces dos grupos. Claro. Si partimos a este conjunto de personas que tienen crédito, usted ha partido a un conjunto de los que deben más de 30 días y otro conjunto que no debe. Correcto. ¿No es así? No debe. No debe o su atraso es no mayor a 30 días. O su retraso No mayor a 30 días. es menor o igual a 30 días, ¿no? Entonces, viendo conjuntos, ¿qué observamos? La comparación logística que usted va a hacer entre esto frente a esto. Ya. ¿En qué medida podría afectar este grupo de riesgo que tiene retrasos de menos de 30 días a la probabilidad de predicción? Claro. ¿Podría afectar o no? O sea, en la medida. Porque usted lo está incluyendo a todos estos como grupo como grupo no moroso, y a todos estos como grupo moroso. No moroso, moroso. Yo le pregunto, conceptualmente hablando, por su definición, usted me está incluyendo en el no moroso un grupo de individuos que tienen retrasos menores a 30 días. Teóricamente hablando, ¿en qué medida la inclusión de este subconjunto podría afectar a su predicción? Dependiendo de su potencia relativa. ¿Qué nos dice la teoría sobre el comportamiento de la morosidad continua? ¿Qué cosa hace para que un individuo de este grupo se convierta en este grupo? Ahí vienen las variables que voy a analizar, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? Claro, pero usted no va a analizar eso, usted va a analizar esto junto frente a esto. Claro. No va a analizar esto frente a esto, Claro, claro. ni Ahí esto tengo frente a esto, ni esto frente a esto. Yo ahí tengo dos grupos. Tiene tres grupos en realidad. Pero si usted me demuestra conceptual y teóricamente que no hay distinción, tendría dos grupos aceptables en términos científicos. Ya, uno, por ejemplo, el El tema tema laboratorio. que dependería de qué, iba a decir que dependería que le demuestre que no es significativamente importante esa diferencia. A ver, razonemos nosotros. Si usted se retrasa en pagar su crédito, digamos 10, 15, 20 días, ¿cuál es la probabilidad de que se retrase más de 30 días? ¿Qué condiciones harían que me retrase más de 30 días? Hay muchos factores, ¿no? Uno de ingresos de las personas, ¿no?
de repente el número de entidades financieras con las cuales tiene, para ver si está sobreendeudado o no. Perfecto. Ahora, hagámonos la misma pregunta. Yo soy del grupo que no debe. Siempre ha sido impecable. ¿Cuál es la probabilidad o qué factores harían que me retrase? Más de 30 días, ¿eh? No menos de 30. Puede haber perdido su trabajo, de repente. Miren cómo cambian las condiciones. Mientras que aquí es perder el trabajo, aquí es tener múltiples tarjetas, es tener... Pero hay muchos factores en realidad. Claro. No, pero estoy diferenciando la... Pero aquí lo que queremos decir es que usted no tiene dos grupos, tiene tres grupos. Y usted en su regresión logística va a comparar solo dos grupos. Pero sí, y si ese de menos de 30 días es el 0.01%, No lo sabemos. Usted tiene que demostrar si este grupo es un grupo importante dentro de su conjunto de datos o no lo es. Y tiene que demostrar que las características de este grupo pueden afectar las conclusiones. Porque usted puede presentar sus conclusiones y yo como jurado lo primero que le pregunto es, oiga, pero usted aquí tiene tres grupos. ¿Cómo usted ha controlado el impacto de este grupo? Porque puede estar disipando diferencias. ¿en qué momento se pasa uno al otro? ¿No? Pero para fin del estudio puede haber una comisión que solamente se va a trabajar, pero habrá un grupo de menor de 30 días y el resto quedará para otra discusión. No, es que para la regresión logística usted necesita, como bien dijo el profesor, comparar dos grupos. Y aquí hemos hecho una simulación de lo que él ha definido, ¿no? Y aquí vemos que no hay dos grupos, sino tres. Su definición operativa no coincide con el soporte conceptual o teórico que usted está teniendo. Lo que pasa es que recurro a mi marco teórico, ¿no? Claro. En el marco teórico, o sea, hay una serie de investigaciones, estudios en las cuales se considera, ¿no? Hasta qué punto se consideran mayores a 30 días. Es más, el regulatorio, que es la SBS, dice que los créditos mayores a 30 días... Claro. Pero la pregunta que le he hecho, ¿ha encontrado usted algún estudio que trate de entender esta distancia, esta diferencia entre estos dos y si hay alguna relación predictiva entre estos dos subgrupos? Los estudios consideran solamente dos grupos. Entonces ahí tiene usted una oportunidad de investigación. Usted metiendo esa nueva condición en su estudio, puede descubrir cosas nuevas que antes no estamos mintiendo. O se puede dejar para otro estudio. No, se puede. Futuras investigaciones. Yo Hay que hacerlo. Yo quiero ver cuáles son las variables que impactan en el cumplimiento de pago. Esas otras variables son las variables independientes. Ese es mi trabajo. Claro, pero lo que voy es, a ver, pero entendamos cómo trabaja la revisión logística para que ustedes vean que las conclusiones que usted va a sacar pueden estar siendo afectadas por este subgrupo que no ha controlado. Pero podemos replantear entonces la definición de variables. Entonces, Por supuesto, usted puede plantear una redefinición de sus variables y decir, voy a hacer un estudio en la cual voy a comparar dos cosas. En un primer lado, voy a comparar el grupo moroso mayor de 30 días contra el grupo que no debe, o sea, este grupo de acá. Y en otra comparación voy a comparar el grupo que no debe con el moroso menor de 30 días y el grupo moroso de 30 días con este. O sea, va a tener tres grupos de comparaciones. Y va a ver en qué medida las variables predictivas cambian. Eso es diferente. Si usted encuentra que este subgrupo tiene predictores diferenciados en los dos, significa que esto ha sido un grave error a la hora de entender o explicar las variables que afectan a la velocidad. Porque ¿quién tiene más probabilidades de volverse moroso? ¿El que ya debe menos de 30 días o el que no debe? El que debe. Entonces ya de por sí tiene una primera diferencia. Segunda pregunta, ¿las variables para volverse moroso más de 30 días son iguales del que ya debe que del que no debe o son diferentes? Sí, no, diferente, ¿no? Hay también variables personales importantes, ¿no? Capacidad de ahorro, organización y un montón de cosas. Usualmente ya está aquí, como que se hace asociado. Hay muchos datos. Sí, hay muchos datos. Entonces, hace débil la conclusión que usted saque con su regresión logística. Porque en términos académicos, teóricos, científicos, debilita la conclusión que usted saque porque no ha considerado una condición adicional. Así razona la ciencia. La técnica es una ayuda para sacar conclusiones, pero la ciencia no se supedita a la conclusión de la técnica. Podemos mirar, disculpe, para cerrar, no, lo que pasa es que quisiera pedirte que hagamos la secuencia un poco en función a otro ejemplo que es el estudio que nosotros queremos realizar,
utilizando toda la metodología de inicio, porque nosotros tenemos el método, tenemos una cosa muy chiquita, muy puntual, porque quiero ver si la dirección en la que vamos a ir yendo, y sobre todo hay un equipo especial que va a estar abocado directamente a ello. Nosotros nos focalizamos en el método Delphi para poder hacer las encuestas más especializadas, digamos, a actores, ¿no? Actores que estaban dentro de nuestro margen. Entonces no sé cómo, si tienen alguna precisión. A ver, hagamos un ejercicio Sí, para que hagamos un ustedes ejercicio. mismos se autoevalúen su proyecto. Sí. Como ustedes están trabajando este estudio, yo les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes me van a responder. Sí, muy ¿Ya? bien. Para tratar de Sí, esquematizar el sí, estudio. Es un ejercicio que puede servir para todos los otros Yo quiero, doctor, yo quiero dejar en claro, o en todo caso, poner esta manifestación. Yo creo que esta dinámica que se ha hecho ahora en la mañana es importante porque hay preguntas específicas, ¿no? Y yo más bien le pediría a la doctora, Sí. si este no es el espacio, poder tener un espacio para poder hacer esta pregunta. Porque No, en pero realidad hay hay cuestiones y de cada uno de los trabajos o de las inquietudes que sería interesante poder tener alguna respuesta. Eso creo que es hasta más importante que varias otras cosas que queremos tratar, pero sí, es válida la cuestión de volverlo al trabajo, pero quiero dejar constancia de que es necesario un espacio donde podamos conversar. Sí, hay dos partes, de pronto hay dos partes, Aristides, como empezábamos nosotros a hablar en la mañana. Una es esa parte de mirar a través del ejemplo que nosotros tenemos del estudio, hacer una mirada de secuencia, esa es una parte. Y la otra parte son, por eso empezamos abriendo algunas preguntas que puedan generar esta reunión, digamos. Por eso quisiera saber si que hay tantas más preguntas. En realidad, temprano me dieron 6 preguntas. Sí. Ya, Y ahorita hemos respondido 2. Ah, hemos respondido solo dos. Ya. Bueno, entonces, Pero- yo creo que podemos seguir, en todo caso, cerremos las respuestas a las inquietudes que tenemos, si te parece, y hacemos el cierre con el ejercicio, ¿no? Va a ser casi el tiempo, porque mira, Sí. en 2 preguntas nos hemos demorado más de una hora. Eso demuestra que hay inquietudes. Entonces Bueno, vamos o sea, primero, entonces prioricemos las preguntas, porque el grupo después es un grupo más pequeño y que va a hacerse cargo de esto y que podríamos ya tener un abordaje. Entonces vamos a las preguntas. Sí, vamos cerrando las preguntas en ese caso. Pero interesante porque al final, o sea, yo estaba un poco reflexionando en el tema, por si de las organizaciones, ¿no? Las pymes y en todo caso las culturas que hay detrás de las pymes. Entonces, qué importante es analizar otros puntos de vista, por ejemplo, antropológicos, sociológicos, ¿no? De los empresarios, por qué toman una decisión, por qué, por ejemplo, en el caso específico mío y en ese interés, por qué podrían cambiar de modelo de organización a otra cosa distinta, ¿no? Que tiene mucha relación con el estudio que ustedes están emprendiendo en la universidad, en el caso de violencia. Entonces, yo creo que por ese lado está el tema. Las preguntas, y hay necesidad, o sea, se ven, ¿no? Por ejemplo, la de Jesús me parece muy oportunas en términos de lo que él está planteando, y es una inquietud válida que nos sirve a todos en realidad. Pero por el otro lado también está lo suyo. Entonces, yo más bien... No, lo yo suyo sería- lo nuestro, lo nuestro. No, lo suyo para el evento, sí. Yo lo que les digo es, estoy de acuerdo con la propuesta, concluyamos el tema o aproximémonos con la respuesta, porque al final está... Sí, quedemos de esa manera. Yo creo que mejor, porque como tenemos ya las preguntas abiertas, dadas, entonces cerremos las preguntas y lo que nos alcance el tiempo, ¿sí? Abrimos el otro espacio. Bueno, entonces en la pregunta de regresión logística, claro, la técnica está buena, pero es importante tener en cuenta si es que los conjuntos de la área dependiente en verdad están muy bien definidos o si no tenemos subconjuntos que podrían alterar los resultados, como lo que hemos hablado. Ahora, la otra pregunta es sobre la validación de los instrumentos. Doctor, una pregunta, ahí en el tema de construir. Por ejemplo, porque aquí hay un tema, ¿no? Si la parte teórica no lo ha contemplado así, Es una oportunidad. es una oportunidad. Luego, lo importante sería de que proponga como un piloto para saber si realmente tiene validez aquello que está planteando antes de hacer la investigación general. Por ejemplo, él dice, ¿no? A una prueba, ¿no? A una prueba y digo, mira, porque podría estar un poco la lógica del investigador, ¿no? Decir, oye, todo lo que nos ha pasado, todo lo que hay hasta ahora no es válido, ¿no? O no han contemplado esto y digo, esta es una variable. En ese espacio, esa validación, esa investigación se hace antes de hacer
lo demás? ¿O es parte de esa parte más grande? Es iterativo, como dijimos Ajá. temprano. Es iterativo. No es que yo hago todo el descubrimiento conceptual primero y luego voy al campo. Eso es iluso. Claro, lo ideal sería tratar de lograrlo. Pero en el campo vas a encontrarte con muchas cosas como lo que pasa, ¿no? Y hay que replantear lo pasado y ver hasta qué punto la información que tienes es válida para las nuevas ideas que tienes. Es así, es duro, pero es justamente el trabajo de la tesis. Ahora, la validación de los cuestionarios, de los instrumentos. Habría que preguntarnos primero qué cosa es validación, para hablar de validación de instrumentos. Pero una pregunta sería, ¿se validan los instrumentos o se valida el uso que se le da a los instrumentos? En realidad lo que se valida es el uso que se da a los instrumentos. Los instrumentos no se validan per se. Claro, ¿eso qué significa? Significa que si ustedes dicen, voy a aplicar esta prueba porque es una prueba validada en muchos países, en muchos contextos, ya es tan validada que ya sé que es bueno. ¿Estamos asumiendo una postura correcta? No, porque lo que se valida es el uso. Yo les preguntaría, ¿ese instrumento se ha aplicado acá en estos contextos? ¿Se ha aplicado en las condiciones que ustedes van a aplicar? Si dicen que no, necesitas validar el uso de ese instrumento. Quiere decir que necesitas reportar o asegurar que el instrumento que estás usando es válido. Y ahí nos lleva a la pregunta, ¿qué cosa es validez? ¿Cómo entienden por validez? Pertinencia. Pertinencia. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Sí, es algo Sirve. Es algo cierto en un periodo. Cierto, certeza. Pero en un periodo de tiempo, ¿no? Puntual. Confiabilidad. Confiabilidad. Validez tiene que ver con pertinencia, como lo que dije. Tiene que ver con relación teoría-datos. Validez es la relación pertinente entre la teoría y los datos. Es así. Es medir lo que pretendes medir. Es demostrar que el concepto que has querido medir lo has medido mediante los indicadores que has obtenido. Pertinencia, teoría-datos igual validez. Fiabilidad es otro concepto complementario. Se refiere a precisión, a exactitud. ¿Qué tan preciso es un dato? Y es diferente los conceptos. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Tal persona es una persona confiable, porque siempre llega puntual. ¿Qué significa? Que hay un antecedente. Significa que si dices a las 8, está a las 8. Si dices a las 9, busca a las 9. O viceversa, esa persona no es confiable. ¿Qué estamos diciendo? Que no cumple con sus Que dice a las 8, llega a las 7, llega a las 9, llega a las 10. Entonces el concepto de confianza tiene que ver con precisión. La probabilidad de que los mismos valores en diferentes tiempos estén cercanos unos a otros. Y algo no es confiable cuando esos valores están muy alejados unos de otros. La fiabilidad tiene que ver con precisión. Imagínense ustedes que compran una balanza, se suben 80 kilos. A la media hora se vuelven a subir 90 kilos. En la tarde se suben 75 kilos. ¿Es confiable o no? Claro. No ha habido un almuerzo muy fuerte al mediodía. Pero imagínense bajar de 90 a 70, ¿qué ha pasado ahí? Ha habido algo más fuerte. Entonces la confiabilidad está asociado a la exactitud, a la precisión. Entonces cuando le preguntan, ¿qué tan confiable es tu instrumento? ¿Qué le están preguntando? Le están diciendo, ¿qué probabilidad hay que si yo aplico tu mismo instrumento voy a obtener los mismos resultados? Las mismas respuestas. Eso es fiabilidad. Ustedes han aplicado 15 encuestas en Gamarra, ¿no? Yo les diría, ¿cuál es la probabilidad que si envío a alguien a hacer las mismas encuestas a las mismas personas, me dan los mismos resultados? Esa es fiabilidad, precisión. No es validez, es fiabilidad. Entonces, ¿cómo mido la validez de mi cuestionario que he aplicado en Gamarra? ¿Cómo saben ustedes que lo que han preguntado y lo que han respondido responde a los conceptos teóricos que han intentado medir o registrar? Si
ustedes dicen que están midiendo gobierno corporativo o gobernanza corporativa en empresas, ¿cómo saben que las preguntas que han hecho responden a las dimensiones de ese concepto de gobernanza corporativa? Entonces, ahí nos vamos a la teoría. Y como este es un curso de gobernanza, ¿no? De gobierno corporativo, entonces ya tienen ya la suficiente información como para decirme qué cosa es gobernanza corporativa. A ver, ¿qué cosa es gobernanza corporativa? Una definición directa, puntual. Vamos a tratar de operativizarlo y ver si en el instrumento está lo que están indicando. ¿Cómo se gobierna, se dirige una organización? ¿Cómo se dirige una organización? Tiene que ver con dirección. Perfecto. ¿Qué más? División de la... Tiene que ver con un sistema. Y un sistema, cuando hablamos de sistemas, hablamos de uniones de varias cosas bajo ciertos parámetros, ¿no? Sistema. Significa que hablamos de relaciones entre diversos elementos. ¿Qué más? Transparencia de información. Transparencia de información. ¿Qué más? Si es que yo tengo una empresa que dirige a su organización bajo ciertos parámetros, que tiene relacionados toda su organización bajo un sistema y es transparente esa información, ¿está teniendo un buen gobierno corporativo o falta algo más? Gestión de riesgos. ¿Y cuál es el otro que dijeron? La ética. Toma de decisión. Cumplimiento En dirección. Cumplimiento normativo. Cumplir las normas. Las leyes, ¿no? O sea, no infracciones, no delitos. Tener políticas claras. Tener políticas claras. ¿Políticas claras con respecto a todo esto? Con respecto a que no es un tema personal, no es un tema que vaya con una persona. ¿Estaría dentro de dirección o es un elemento adicional? Dirección, políticas claras. Quiere decir entonces que si yo tengo estos 5 elementos, ¿puedo ya tener ya un concepto completo de gobernanza corporativa? ¿O falta algo más? Política de sucesión. Políticas, nos metemos dentro de políticas. ¿Es correcto eso? ¿Están los 5, estos elementos son los únicos o hay algo más? Gestión de riesgos. Ya está. Ah, yo sé. Gestión de conflicto. ¿Algo más? ¿Son todos los elementos? Finanzas, ¿no está financiero? ¿Y en finanzas qué vemos? ¿Por qué finanzas? Eso no me quedó claro en las finanzas. ¿Por qué finanzas específicamente? ¿Por qué se puso? Eso es lo que tienen que responder ustedes. ¿Por qué lo pusimos marketing? Es una buena pregunta. ¿Por qué finanzas y por qué no poner otra área que es marketing? ¿Cuál es el key esencia de que finanzas sea un elemento dentro de la gerencia corporativa? Finanzas tienen que ver con transparencia y con cumplimiento de normas. O sea, es una actividad asociada a estos criterios. Y además ubicarnos en el contexto. Pero también puede ser marketing, ¿no? O puede ser otras áreas. Ubicar en el contexto también de qué empresa, ¿no? Porque esto que está, esta pregunta que están haciendo como concepto en general, ¿no? Porque Estoy tratando de entender cómo han medido ustedes gestión, Nosotros hemos... gobernanza corporativa. Yo decía que uno de los temas más importantes es el tema político, ¿no? Pero, sin embargo, con este grupo de encuestados o cuando lo estamos diciendo, partimos de la premisa de que, y a ver cómo afecta eso, de que de todas maneras hay un único dueño, digamos, no hay la división pues, entre el dueño, ¿no es cierto? La dirección y la agencia general, por decirlo de una manera, desde un punto de vista político y administración. A ver, vamos por partes. Ustedes han tenido una hipótesis que es que el gobierno corporativo que ha sido desarrollado en grandes empresas, según lo escuché temprano, podría también ser aplicado en pequeñas ¿Cómo se podría microempresas o cómo podría ser aplicado. Es una pregunta muy interesante.
ustedes quieren ver de algo que se ha construido en un contexto de grandes y medianas empresas, cómo se podría adaptar, o si es posible adaptar a un mundo de small and medium enterprise, de pequeñas y microempresas. Sí, familiares, ¿no? Principalmente familiares. Es una pregunta valiosa. Eso requiere dos cosas. Requiere primero entender el concepto claro de qué cosa es gobernanza corporativa, que es lo que estamos haciendo. Paso 1. Paso 2, requiere entender el contexto en el cual funcionan las empresas, o sea, cómo funcionan estas empresas día a día, y luego requiere una comparación para ver cómo, por ejemplo, es la dirección en estas empresas, cómo es el manejo de sistemas en estas empresas, si existe o no, cómo es la transparencia y qué barreras o qué facilitadores existen para cada uno. Barreras o facilitadores. Si, por ejemplo, encuentro que la gran mayoría de microempresas son informales, va a ser una barrera para cumplimiento de normas, para transparencia y cosas así, ¿no? Para sistemas, barreras. Tengo varios aportes ante la pregunta de cómo puedo yo adaptar este concepto a este contexto. Me surge la primera pregunta: ¿es posible adaptarlo? Las barreras que existen para adaptarlo, ¿se pueden salvar? Yo por eso a priori decía que el tema de finanzas lo veía un poco complicado, ¿ya? Porque el tema político lo veía más, Estás pensando en barreras. más así, por eso. Tú ya estás pensando en barreras. Sí. ¿Sí? Pero cuando hablamos de finanzas, yo creo que más está focalizada la toma de decisiones en general, porque hay preguntas. Por ejemplo, si nos remitimos a algunas preguntas que ustedes han aplicado, por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones para el nivel financiero? Por ejemplo, no sé cuáles son algunas respuestas, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones para cómo se maneja la empresa ante un riesgo financiero determinado? O sea, digamos, yo creo que no quisiera que perdamos de vista lo que son toma de decisiones, ¿no? Antes de saltear, no nos salteemos. Ahorita estamos primero tratando de entender el concepto para luego ver cómo podríamos aplicarlo a este contexto. Hemos quedado en estas 5 dimensiones, ¿es correcto? Ya. Tratemos de organizar estas 5 dimensiones bajo un modelo, un sistema. La dirección y políticas tiene que ver con la cabeza, con la jefatura, la que manda y todo lo demás. Entonces la dirección y las políticas están, si hacemos una pirámide, casi todas las organizaciones son pirámides, hay jerarquías. Usualmente las grandes empresas tienen 3 niveles: un nivel político, un nivel estratégico, gerencial y un nivel operativo. Pero también tienen estructura, tienen una estructura organizacional y tienen una cultura, ¿no? Ya. La dirección y las políticas, ¿dónde iría? Dirección y políticas, a nivel de estructura. Los sistemas, las relaciones entre todas las áreas y las partes, ¿dónde irían? La transparencia, política. Gestión de riesgos. Cumplir normas. Ya. Ahora, la pregunta es, ustedes me hablan de un buen gobierno corporativo. ¿Cómo diferencian un buen gobierno corporativo de un mal gobierno corporativo con respecto a cada una de estas? La dirección está clara a nivel corporativo, ¿no? Separar los 3 estamentos, la Junta General de Renita, con el directorio y la gerencia general. Que eso es lo que yo decía, que de entrada hay una premisa, supongo que no hizo falta, de que cuando vayamos a analizar eso, la misma persona va a hacer lo mismo, incluido la toma de decisiones financieras que hablaba Ada. Pero pensemos en la esencia misma de un buen gobierno corporativo, en lo que es dirección. ¿Cuándo una empresa tiene una buena dirección en función del gobierno corporativo? ¿Cuándo es buena? Cuando establece una estructura para la organización. Por ejemplo, ya, y funciona. Y cuando asume una dirección continua. Revisemos las preguntas que se han hecho en el capítulo de toma de decisiones. ¿Quién toma decisiones en la empresa familiar? Está bien, es una pregunta interesante, pero veamos las opciones. El dueño,
persona y otro. ¿Serán suficientes esas opciones de respuesta para poder entender si es que la toma de decisiones está en un buen gobierno o en un mal gobierno? ¿Cuánto tiempo dedicas a la mejora de tu empresa a la semana? ¿Cuántos son los propietarios de la empresa familiar? Y acá hay una pregunta que podría servir. ¿Cómo se toman las medidas, las decisiones a nivel financiero? Propias del líder, consulta con el contador, abogado sectorista, consulta con familiares u otros. Si te ha contestado la consulta con familiares, ¿cuántos miembros son? O sea, un cuestionario debería reflejar una variable, y una variable es algo que varía. En este caso, su variable es qué cosa varía entre un buen gobierno corporativo y un mal gobierno corporativo. Esa es la variación. En función de estas dimensiones. ¿Qué cosa varía entre una buena dirección y una mala dirección en microempresas? Entre un buen manejo del sistema, entre una transparencia o no transparencia, y cosas así. Necesitan ustedes los dos escenarios, de uno bueno y uno malo, y está reflejado en la pregunta. Si no, no tienen forma de saber si es que estas empresas están haciendo una buena gestión de gobierno corporativo, están haciendo un buen gobierno microempresarial o no. La pregunta es, ¿en el cuestionario están esas condiciones? No están, ¿no? Entonces... No, están súper abiertas. Sí, están súper abiertas. Ojo, que lo que se quiere proponer es un modelo. Sí. Pero para proponer un modelo, tendrías que identificar esas barreras y el modelo superaría esas barreras. A priori sabemos que no tienen nada de eso, ¿no? Sí, eso es un buen elemento. Hemos partido por estas consultas ya a gente que está en el campo y hemos hecho una indagación previa directamente en las presentaciones. Hay un a priori, ¿no? Entonces, sobre esa base, digamos, como... Claro. Profesor, sí, un comentario. No veo el tema cultural en realidad. Sí, y es una muy buena observación. Me preocupa porque, por ejemplo, del modelo es eso, y lo otro es que, claro, la comparación es importante, ¿no? Porque al final creo que las preguntas han llevado, como dice, a un análisis de saber en dónde se tiene que reforzar, pero culturalmente la cosmovisión del empresario, ¿no? Su visión, no le veo. Claro, entonces miren, hemos hecho un pequeño ejercicio para analizar la validez del cuestionario. No hemos utilizado estadísticas ni nada de eso, simplemente hemos utilizado criterios académicos. Y el primer criterio académico me dice que la definición de validez es la relación entre la teoría y los datos, o los indicadores. La pertinencia de esa relación. Estamos tratando de definir lo que es gobierno corporativo y han llegado a las conclusiones ustedes, que son 5 aspectos clave que debe tener una medición de un gobierno corporativo: dirección política, sistemas relacionados coherentemente, transparencia, gestión de riesgo y cumplir normas. Entonces, esas 5 dimensiones deberían estar aquí. Punto 1.